quiero platicarles y quiero aprovechar esta hora para platicarles un poquito de la NOM 051, pero enfocado en la modificación utilizando las etiquetas autoadheribles. Como tú bien explicabas, Guadalupe, pertenezco a una empresa que se especializa en la tecnología y en la fabricación de etiquetas, código de barras, y vamos mucho de la mano de GC1. La siguiente o la segunda parte de esta hora la quiero utilizar para platicarles del UDI, que es una herramienta que considero está mucho de la mano de estas nuevas normas que han estado cambiando a través del tiempo. Como bien decías, todo esto lo traemos a través de Rivetec, que es un fabricante mayorista de etiquetas, ribos y tecnología. Bueno, vamos comenzando. Primero hay que entender de la NOM 051 que pues no es algo nuevo, ¿no? Más bien es una modificación a la norma. Aquí he dejado la liga para los que quieran consultarlo, es muy fácil, simplemente la buscamos en Google como NOM 051 PDF y también pueden encontrarla y se van a encontrar que, bueno, uno de los cambios más drásticos, más fuertes que hemos estado viendo es la introducción de estos famosos octágonos, ¿no? Estos, al ser muy visibles, pues ha sido muy controversial esta nueva modificación de la norma, entre otras modificaciones menores que también van a impactar a lo que viene siendo nuestros productos, sobre todo aquellos que estamos en la industria de los alimentos preempacados, ¿no? Ahora, primero hay que entender el por qué. Bueno, poniéndonos en contexto, en México más del 70% de la población mexicana pues tiene obesidad y sobrepeso. Esto según el Instituto Nacional de Nutrición y como sabemos ha causado este fenómeno de la obesidad y el sobrepeso, que tengamos enfermedades que han costado al erario y que han costado ahora sí que las vidas de muchos de nuestros mexicanos. Y la intención es pues mejorar la alimentación de los mexicanos, ¿no? Esperando que lo veamos, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, con la integración de una nueva forma de ver los perfiles de nutrientes. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud declaró algunos elementos que pueden perjudicar la salud, como son las calorías que pueden contener un producto, las grasas saturadas, las grasas trans, las azúcares y sodios. ¿Sí? A diferencia de antes, nosotros estábamos acostumbrados a estos famosos barrilitos, ¿no? Les llamábamos los barrilitos nutrimentales. Sin embargo, estos elementos pues no son tan fáciles de leer y la población mexicana en general no le era fácil poder interpretarlos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, ¿no? El típico, este envase aporta, ¿sí? O teníamos el caso peor que era una porción aporta, ¿no? Donde la porción podía ser una cucharadita, ¿no? Entonces, era muy difícil de poderlo interpretar y poder entender los números, ¿no? Entonces, podrían ser engañosas. Para esto, me gustaría hacer referencia a cómo lo están manejando otros países, ¿no? Antes de entrar aquí en México toda esta regulación. Un caso muy especial es el que sucedió en Ecuador en el 2014, ¿no? Fue inclusive hasta mucho más fuerte, muy llamativo la forma como lo estaban haciendo, si bien no lo tenías que hacer en el frente, lo estaban haciendo por la parte de atrás en lo que le llamaban un semáforo de colores, donde podías ver si era niveles medios, bajos o altos, el nivel de las grasas, sales, azúcares, etcétera, ¿no? Otros países, como fue el caso de Chile, Uruguay y Perú, optaron por los famosos octágonos. De los más conocidos, pues, más simbólicos fue Chile, con la integración de esto, ¿no? Idea que se obtuvo aquí nuestros legisladores en México para poder hacer algo similar. Y aquí yo destaco que, pues bueno, decidieron hacerlo en color negro y ahorita vamos a hacer la conexión de mi hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que se da de tener estos octágonos en los alimentos? Bueno, primero es que eliminamos esta parte de los datos numéricos, ¿no? Que puede ser compleja para la lectura en general de la población.
había alimentos que no todas las calorías eran malas, ¿no? Entonces caíamos en esas malas interpretaciones. Las grasas saturadas, pues también en el mismo caso no todas eran en su totalidad, por así decir, las malas. Y el tema de los niños obesos o con sobrepeso fue también un factor muy fuerte que la sociedad estuvo aquí exigiendo por la parte de movimientos independientes, ¿no? Sin embargo, también tenemos desventajas, ¿no? Pues bueno, hasta la fecha no se tiene un consenso internacional, como ustedes veían en Perú, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, se siguen usando de manera diferente todo esto. Y destaco que las personas pues se acaban acostumbrando a la forma de los productos y en los empaques. Y en otras palabras, el impacto es solo al inicio. La gente va a llegar a lo mejor al Oxxo y pues sí, en estos momentos estamos ya empezando a ver que tienen 3, 4, hasta 5 rombos y nos asusta, pero va a pasar la fiebre y posteriormente nos vamos a empezar a acostumbrar a estos elementos, ¿no? Y vamos a acabar siguiendo consumiendo lo que decíamos, ¿no? Otra desventaja es que estos octágonos pues no nos indica por cuánto nos estamos excediendo, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues sí echarnos a lo mejor una nievecita el fin de semana con algo de azúcar, pero sabemos que el problema está en los excesos, no en comer con medida. Y pues obviamente lo que todos yo creo que hemos llegado a pensar es que no resuelve el problema de la salud en México al cambiar pues el etiquetado. Tendríamos que cada quien ya pensar en qué métodos más bien aplicados hacia la sociedad, organizándonos con las empresas para poder realmente crear mecanismos que ayuden a combatir la obesidad y el sobrepeso. Bueno, ¿cuándo aplica esta norma? Si ustedes se van a ese PDF, relativamente sencillo, dependiendo cómo ustedes lo quieran ver, pero va a ser ya sea dependiendo si son sólidos o son líquidos, y la ventaja que se da es que ya estamos sobre la misma proporción, ya no es un envase, ya no estamos hablando de una dosis, ya todo se va a medir sobre cada 100 gramos. Eso sí, está ayudando a poner la misma vara para todos y evitar un poquito ahí el truco a la hora de publicarlo hacia el público. Y si se fijan, aquí en esta tablita vamos a poder ver cuándo aplicaremos a tener un exceso en calorías, a exceso en azúcares, grasas saturadas, grasas trans y exceso de sodio. ¿Qué es lo que nos pide? De las más sencillas, pues son el exceso de azúcares o el exceso de grasas saturadas, donde superando el 10% del total de la energía proveniente de cada 100 gramos, va a aplicar o no va a aplicar. Yo hago el anuncio, yo en mi caso de expertise no es el área de ingeniería de alimentos, sin embargo, a las 11:30 aquí tendremos una intervención por Intertech con Oderey González, que sí podría a lo mejor llevar un poquito más a fondo este tipo de temas, ¿no? Yo, sin embargo, para darles un breve resumen, les traje estos dos ejemplos, ¿no? Ahora podremos medir, por ejemplo, este refresco donde nos dice que la porción es de 200 mililitros, lo tenemos que llevar a la porción de 100 mililitros, entonces lo dividimos entre 2 y a partir de ahí vamos a medir las kilocalorías dándonos el porcentaje de energía que aporta cada uno de esos azúcares, carbohidratos, etcétera, y así podremos determinar cuántos octágonos nos aplican, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un helado, como les decía hace un momento, el cálculo se vuelve mucho más drástico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí nos dice que una porción de 50 mililitros, pero ya al medirla al 100 mililitros todo cambia y nos hace acreedores a 3 octágonos, ¿no? Y como ustedes vieron, pues en total estamos hablando de estos información nutrimental complementaria que vamos a tener estos diferentes octágonos para utilizar. ¿Dónde estamos exceptuados? Estamos, no se va a tener que hacer con, por ejemplo, hierbas especiales, productos que sean de un solo ingrediente, agua, vinagres, y por ahí también se agrega la parte de
productos que son para leche, para los bebés. Se me fue el nombre en este momento, ¿no? Y también hay que agregar el hecho de que, pues, este enfoque que se está dando hacia los niños, ¿sí? Es que vamos a tener que avisar también cuando estamos utilizando edulcorantes o que no sean recomendados a los niños o que contiene cafeína, ¿no? Esto pensando en, por ejemplo, todas esas bebidas energéticas que a veces van enfocadas a un mercado ya de mayores de edad. Sin embargo, los niños tienen acceso a esto, ¿no? Y si queremos enfocarlo a eso, ¿no? Y otra de las cosas que tiene el enfoque hacia los niños es que, bueno, ya si contamos con más de un sello, de un octágono, pues ya no vamos a poder utilizar personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, e inclusive ya no vamos a poder tener nada llamativo hacia un niño, ¿no? Nada enfocado hacia él. Por ejemplo, un juego visual, un rompecabezas, el laberinto que estaba atrás en la caja del cereal, lo vamos a tener que evitar, ¿sí? Y muchas de las preguntas es, bueno, Oscar, danos ejemplos, danos a lo mejor cómo vamos a poder utilizarlo, y es ahí donde yo me empiezo ya a enfocar a mi área, ¿no? La nueva norma, la modificación de la norma nos pide que utilicemos la ubicación en la parte superior derecha de la parte frontal o parte visible de la cual se hace el producto o el empaque, y vamos a poder tener de 1 hasta 5 sellos, como aquí se muestra en el ejemplo, ¿no? Tienen que tener una forma especial, no es lo pongo a lo mejor los 5 sellos en línea, los pongo a lo mejor en forma horizontal, vertical, no. La norma sí nos da ya los ejemplos de cómo tenemos que utilizarlo y debe estar en la parte superior derecha. Por ahí ya se ha visto algunos ejemplos donde los han puesto en medio, donde los han puesto abajo, lo cual no cumple la normativa. Y en el caso de la información de cafeína o endulcorantes, tendría que ir la parte inferior de estos octágonos, dependiendo de la cantidad que nos tome, ¿no? Y ¿cuándo y cómo? ¿Ok? Aquí yo resalto que las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, información comercial y sanitaria, entró en vigor el 1 de octubre del 2020. Entonces ya para estas alturas muchos de nosotros ya tomamos responsabilidad en esto y ya se empezaron a ver esos cambios. La gran mayoría de los productos ya se pueden ver con estos octágonos. También resalto esta parte, ¿no? de la modificación. Si los responsables de los productos preservados podrán emplear temporalmente adhesivos o calcamonías adheribles sobre la etiqueta de los productos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros pues, nos hemos visto con una fuerte participación en el mercado, desarrollando este tipo de etiquetas que nos van a permitir utilizar los productos que ya contamos para no necesitar volverlos a reempacar o estar fabricando algún empaque emergente, y más porque este tipo de empaque es costoso y nuevamente se pide en alto volumen. Nosotros como fabricantes pues hemos estado ayudando a la industria con este tipo de soluciones, y quiero platicarles un poquito de las opciones que hemos estado desarrollando. Si se fijan, aquí tenemos una colocación para uno de nuestros clientes, ¿no? Primero, esta etiqueta que acaban de ver es una etiqueta plástica, es una etiqueta para darle un poco más de estética. Normalmente en el mundo de las etiquetas hay algo que le llamamos troqueles o suajes, vamos a ir como moldes de las etiquetas, y como pueden observar, pues los octágonos no es una forma regular, es una forma muy irregular. Y eso implica costos para, sobre todo, la gente que lo quiere desarrollar. Y uno de los problemas es que los octágonos tendrán que ser dependiendo de la superficie del producto al cual vamos a colocarlo. La norma también nos indica que dependiendo de la superficie habrá que determinar el tamaño de cada uno de los octágonos. Entonces, para esto nosotros hemos utilizado etiquetas transparentes que le dan un poco más de estética, un poco el engaño de hacer parecer que están hechos e impresos directamente sobre el material. Nos ha ido bastante bien con esta opción.
Otra opción es imprimirlo. Existen unas impresoras que más adelante les voy a mostrar un ejemplo, donde vamos a poder agregar en una etiqueta rectangular, puntas redondas, bastante económicas, son etiquetas económicas, estos rombos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, tendrán que ser al tamaño que nos pide la Secretaría de Salud para que estos puedan cumplir con la norma que se nos está pidiendo o solicitando. En este caso que ustedes están viendo, si se fijan, la calidad de la impresión, pues no es, vamos a decir, excelente, ¿no? No es increíblemente nítida, pero cumple con la solicitud que se nos da. Y esto fue impreso con una impresora de industrial o casera, vamos a decir, perdón, casera no, de oficina, de transferencia térmica. No es una impresora láser, no es una impresora de inyección, es una impresora específicamente para las etiquetas, ¿no? Esta otra etiqueta, a diferencia de la primera que les acabo de mostrar, ya tiene pues una mejor calidad y se nota bastante que fue pues una emergencia, ¿no? Es una etiqueta con bastante sobrante y esto es por lo que les platicaba de los troqueles o de los suajes. A veces no vamos a tener la medida precisa ahí con la persona que fueron a fabricarles y pues dame la primera que puedas, imprímemelo y vámonos, ¿no? Entonces, la opción aquí es pues buscar una etiqueta un poco más pequeña, obviamente, pero lo que quiero destacar aquí es la calidad. Esta ya fue una etiqueta hecha en flexografía, que es una técnica industrial, una técnica de impresión ya más tradicional, pero vamos a poder tener esta opción. Esto no es viable para que ustedes lo hagan en oficina o en su empresa, a diferencia de la de transferencia térmica. Aquí tenemos otros ejemplos de esta misma opción, nada más que aquí ya lo hicieron más a la forma como debía de ser. En el caso de Campbell's, ya ellos ya están integrando una etiqueta que lo están colocando ya impreso ya en el empaque, ¿no? Esto es lo que básicamente vamos a tener que llegar todos nosotros en algún punto. Y destaco alguna de las muchas dudas que los clientes de nosotros nos han hecho llegar. La parte blanca, si se fija en la norma, tiene que ser blanco, ¿ok? Mucha gente está aquí utilizando esta parte transparente, al contorno le están poniendo transparente, no podemos alterar por ningún motivo los colores, es blanco y la impresión del octágono tiene que ser en color negro, ¿sí? Entonces, tal cual aquí como se ve, ¿no? Tiene que verse como completamente resaltar sobre el producto y sobre la parte frontal, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, pues bueno, lo que ya estamos viendo, lo de los endulcorantes y lo de la cafeína. Y hago el paréntesis. Mucha de la gente para bajarle el azúcar empezó a meter otro tipo de químicos. Entonces, ahí es donde se empieza a compensar esto y nos empieza a señalar cuando es un producto que puede ser o puede dañar nuestra salud, ¿no? Pero aquí tenemos el ejemplo donde está poniendo que contiene cafeína para evitar a los niños y contiene los endulcorantes, ¿no? En el caso de aquí estos empaques de leche, también lo están haciendo, sin embargo va a tener que ser en cada uno de los productos. Por ahí se ha visto, no traje un ejemplo en estas diapositivas, pero lo menciono, en productos, en la norma nos lo indica, menores de 70 centímetros cuadrados o cúbicos, perdóname la mala información aquí, pero productos muy pequeños, por ejemplo, podría ser un mazapán, sí es posible poner un solo rombo indicando cuántos, octágonos, indicando cuántos octágonos equivale, y se tiene que poner un teléfono o una página web donde nos vaya a dar más explicación de esto. Entonces, se van a empezar a dar cuenta y
Ha empezado también a haber un poco de trampa. Por ejemplo, ahí los Nito de Bimbo, en la parte de afuera no le estaban poniendo los octágonos, pero en la parte de adentro del empaque volvían a empacar de nuevo el Nito y ahí es donde estaban poniendo los octágonos, lo cual es de la forma como se presenta en el mostrador, es como realmente se debe de estar midiendo la parte de el exceso de sodio, calorías y los nutrientes que va a poder tener. Y en el caso, por ejemplo, de la costeña, si se fijan, también ya están impresos en lo que viene siendo el empaque, ya no se está utilizando una etiqueta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se deberá medir los nutrientes a partir de la forma final del producto. Un ejemplo muy claro sería una maruchan, por ejemplo, ¿no? Entonces van a decir, bueno, la maruchan prácticamente es ahí una pastita seca, entonces, pues los nutrientes son menos, la masa es menos y podemos hacer ahí un engaño. No, la norma sí nos indica que deberemos de considerar la presentación final del producto, ¿no? Y bueno, entrando un poco a detalles, esta es la impresora que yo les estaba hablando, que estamos trayendo a través de GC1. Si ustedes tienen una gran variedad de productos, algo que suele ser bastante complicado es cuando tenemos un impresor que nos está pidiendo volúmenes mínimos para cierta presentación, nos está pidiendo, o nosotros tenemos productos que van a estar variando de la cantidad de octágonos y estar haciendo pedidos es un dolor de cabeza. Estas impresoras son una excelente opción para ustedes y vamos a estarlas trayendo a un precio preferencial y las etiquetas pueden estar ya sea preimpresas, esto es, nosotros las imprimimos para ustedes para que las puedan colocar, o bien ustedes pueden comprar las etiquetas blancas y elegir la cantidad de octágonos o productos que quieran, o que el tamaño que quieran del octágono, ¿no? Para esto, Rivetec, como fábrica de etiquetas, hemos creado un catálogo de ayuda que con mucho gusto a todas las personas que están en este webinar podemos hacerles llegar esta información. Este catálogo ya contiene los precios aproximados, digo, no dependerá también mucho del volumen que ustedes necesiten, tanto de las etiquetas blancas que nosotros manejamos para que ustedes puedan imprimirlos en estas impresoras, y todas están estandarizadas y al tamaño más justo de lo que pide la norma. Aquí tienen un ejemplo de 2x2, lo vamos a tener de 2x5, de 1x1, tal cual como lo pide la norma, y podemos adaptar cualquiera de estos rombos dependiendo de lo que ustedes necesiten. Lo que sí cambia, o sea, lo que se unificó fue la cantidad de octágonos. Lo que puede cambiar es qué aplica, ¿no? Para nosotros a lo mejor puede aplicar grasas saturadas, exceso de azúcares, exceso de sodio, y eso se puede personalizar con un software que ya viene o ya sea con la petición de ustedes. Y bueno, dado que este tema se da a las 11:30 y yo básicamente me enfoqué en la parte de etiquetado, haciendo un breve resumen, vamos a tener 3 tipos de etiquetas: transparentes, impresas en flexografía, alto volumen, alta calidad, o las impresas en transferencia térmica, que las van a poder hacer ustedes, ¿no? Y para más detalles de la norma, la parte de ahora sí de qué nos toca, lo vamos a dejar para mi colega Oderey González a las 11:30 aquí mismo.